los gastos que se llevan adelante en el pasado, hoy y mañana con seguridad que seguiremos. Y bueno, Bolivia, su gran problema de Bolivia es que hemos vivido siempre, casi siempre, con un contenido de gobiernos populistas. Casi siempre, ¿no? Acá el populismo está en la izquierda, está también en la derecha, y lo podemos demostrar, ¿verdad? Entonces, es decir, no hay una estructura de manejo económico, fundamentalmente económico. No hay, no existe. Por eso que andamos muy atrasados. Por eso que nuestro aparato productivo, lo escuchaba decir recién al presidente Morales en los pasados días, ya está empezando a hablar sobre la matriz económica de nuestro país y nos alegra mucho. ¿Cuántas veces hablamos de la matriz productiva acá en Pasilísima de Televisión con nuestros invitados especiales, de forma muy especial, con quien está hoy en el set compartiendo, el licenciado Oscar Heredia? Y nos alegra mucho. Y ojalá que se hable de una nueva estructura económica de nuestro país, Oscar. De verdad, estos temas que estuvimos hablando, el tema de los billetes, el tema de los gastos, el tema de la época de bonanza, pero no la aprovechamos en Bolivia, ¿no? Sí, en realidad el ciudadano tiene razón en el sentido que antes en la UDP se emitían billetes, ¿no? Era la necesidad. Pero casi no tenía costo. No. Porque eran cheques... de la noche a la mañana nomás ya no servían, ¿te acuerdas? Claro. Pero eran billetes impresos en Bolivia. Y te pagaban en gangocho nomás, claro, millones y millones, ¿no? Especialmente la gente que ganaba harto seguramente tendría, yo era chico todavía. Sin embargo, creo que lo importante del análisis es que lo que decía él es un tema de prioridad. ¿En qué vamos a gastar? ¿No? Tú hablabas de la primaria. Si vamos sumando así de poquito en poquito a estas cosas, ¿no?, que se van gastando, deben ser millones y millones y millones de dólares que podríamos haber utilizado y de mejor manera para solucionar ¿qué? Un gobierno entra ¿a qué? Para solucionar los problemas de la sociedad. ¿Cuáles son esos problemas de la sociedad? Básicamente, salud. Tenemos problemas con salud, ¿verdad o no? Muchos te plantean un seguro un nivel único de salud. Sin embargo, hoy 200 millones, ¿no ve? 200 millones de dólares. Poquito en realidad, es nada, en comparación a lo que se necesita. Pero si sumamos los gastos insulsos, la ineficiencia de la utilización de recursos, entonces seguramente no solamente serían 200 millones los que tendríamos ahorita, sino tendríamos de repente 2.000 millones de dólares, ¿no? Bajo la misma lógica, tú hablabas sobre el tema de la capitalización y la privatización. Más allá del concepto, hablaremos de los montos, ¿no? Son 21.000 millones, ¿verdad? 22.000 millones. 22.000 millones de dólares. Daño económico. Daño económico. Entonces, lógicamente, si hacemos un análisis, podríamos decir es una cantidad inmensa de plata. Pero seguramente en tiempos de bonanzas, luego de una gestión, gestión de gobierno del partido oficialista, seguramente van a salir también otro tipo de gastos insulsos y habría que ver, se tendrá que cuantificar eso y veríamos que cada gobierno que ha ingresado en realidad podría haber utilizado ineficientemente los recursos de una cantidad inmensa. Ya decíamos la anterior vez, 6.3% del Producto Interno Bruto, un estudio internacional nos muestra que somos ineficientes, o sea, desperdiciamos el 6.3% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es nuestro Producto Interno Bruto? O sea, todo lo que producimos en Bolivia, ¿cierto?, es movimiento económico, más o menos son 40.500 millones de dólares. Sáquenle el 6.3%, entonces ahí nos van a dar el resultado de 24, ¿no? O sea, de 2.400 millones de dólares. Ahora, Oscar, decía hace rato, lamentablemente en nuestro país, trabajamos siempre con un corte populista, ¿no?, desde el punto de vista político. Sí. Es decir, acá nos digan gobiernos neoliberales, o gobiernos inclinados a la derecha, gobiernos que nos digan la economía del siglo XXI o el socialismo del siglo XXI.
No, falso. ¿Sabe que los gobiernos populistas siempre nos han mentido? Han mentido tanto en este país, en nuestro querido país, ¿no?, que algo de verdad se convierte en aquellas mentiras. Siempre ha sido así. Por eso que no encontramos una estructura económica, social, ¿no? Estoy leyendo un titular del periódico Página 7. ¿En cuánto ha bajado la pobreza en nuestro país? En el 0,1%. Y ojo que estamos hablando de una bonanza, es decir, grandísimo, ¿no? El 0,1%, ni siquiera el 1%, el 0,1%, según la CEPAM. Y entonces, Oscar, acá nos falta mucho por aprender a trabajar, ¿no?, desde todos los ángulos, desde todas las aristas. Sí, cuando tú dices que ha crecido 0,1%, es el país que menos ha crecido en Latinoamérica, ¿no? Significa que en un momento dado ha habido un boom, ¿no? Cuando nos hablan que se ha reducido la extrema pobreza, ¿no?, hasta un 17%, que eso, 17% de 11 millones es harto nomás. Cuando hablas en general de la pobreza, 40% de pobres en Bolivia. Eso es un gran porcentaje también de pobreza. Entonces, puede haberse. Entonces, ¿esto qué nos está queriendo decir? Que la gente que tanto el gobierno dice, 3 millones de bolivianos han pasado de la pobreza a la clase media vulnerable. Quiere decir que ya no se está trabajando en mantener y en sostener esos 3 millones de bolivianos, que es la clase media vulnerable. Si la pobreza se va reduciendo, quiere decir que ya no tienen. ¿Por qué no se reduce la pobreza? Básicamente no se reduce porque no hay mayores inversiones, no hay plata para poder reducir, para convertir a esa gente en que tenga mejores ingresos, que tenga posibilidades también de tener servicios. Entonces eso nos está dando una muestra de que nuestra economía, no más bajo lo que se fundamenta, redistribución de la riqueza, reducción de la pobreza. Entonces ya no se está reduciendo en la magnitud y en el porcentaje que uno debería crecer, ¿no? Bajo lo que planteaban que podría convertirse tal vez ese pentágono, ¿no? Presenta un pentágono el vicepresidente en una entrevista y dijo tal vez debería convertirse en un rectángulo. Yo creo que va a volverse nomás tal vez en un triángulo nomás. Arriba pocos, abajo muchos. Sí. Queremos que estemos en ese camino, ¿no? De verdad que sí. Nadie quiere que vayamos a ese camino, entonces ¿qué tiene que hacer el gobierno? Utilizar bien los recursos, invertir en cosas productivas. Y ahí lo que tú decías, si el presidente empezó a hablar de cambio de la matriz productiva, quiere decir que ya no solamente vamos a depender de las materias primas, ¿no?, soya, oro, plata, zinc, estaño y gas, ¿no? Tendríamos que, lo que tú decías en algún momento, agroindustria, manufactura, turismo, impulsar a las pymes, ¿no?, impulsar a los emprendimientos. En Italia más del 70-80% de su economía funciona a partir de la producción de las pequeñas. Controlar el contrabando. Y, lógicamente, controlar el contrabando, y no sé si podríamos controlar el narcotráfico, pero eso podría ser de otra manera. Eso mueve mucha plata. Eso mueve mucha plata. Don Oscar, respecto, ya que estamos hablando sobre recursos precisamente, el gobierno había anunciado que se han realizado estudios que posiblemente darían como resultado un nuevo pozo en el sur del país. ¿Es esto dable? Mucha. Sería lindo, ¿no? O sea, aquí honestamente, pues lindo, ¿no? Se dice que se ha perforado casi a 7,000 y pico, ¿no?, metros, ¿no? Entonces, mucho más. 7,000, ¿Sí? 7,000, ¿no? Sí, 7,000. ¿7,000? Sí. Sí, casi 8 kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, 8, van a ir hasta 8,000, ¿no ve? Entonces, si nos da resultado, todos estaríamos felices, ¿no ve? Ahora, esa perforación todavía no nos ha dicho que de verdad hay gas. Hay críticas, ¿no?, que el presidente de Yacimientos y el ministro de Hidrocarburos, ¿cómo es posible que lo hayan llevado a Don Evo a demostrarle que estamos perforando?
Uno puede perforar nomás, ¿no? Cuando tú cavas un hueco y no encuentras nada, pues, ¿no? Es como quien dice, no, ¿cuánto vale un tesoro de oro bajo el mar? Nada, pues, ¿no? A no ser que lo saques, ¿no? En esa perspectiva están, pero habría que ver, ¿no? O sea, yo espero que para el bien de nosotros se pueda conseguir, o sea, se pueda encontrar el gas que necesitamos, pero además esto genera un nuevo desafío. Encontramos gas, perfecto. Podemos cubrir el mercado interno, perfecto. El mercado externo es otro tema, ¿no? Veremos si la Argentina tiene la predisposición de comprarnos más gas, pero ellos han invertido antes que nosotros en exploración, han encontrado Vaca Muerta, Brasil, Petrosal, han encontrado. Entonces, a la par, Brasil y Argentina han invertido para buscar petróleo y gas. Bolivia no ha avanzado en la magnitud de los otros. Entonces, podemos tener harto, pero habría que buscar mercados. Eso significa hacer gaseoductos, ¿no? Gaseoducto tenemos hacia la Argentina y hacia Brasil. Queremos exportar al Perú, tendríamos que tener gaseoducto, ¿sí? Queremos al Paraguay, hay que ir encontrando. Eso significa inversiones no solo de corto plazo, sino de largo plazo, ¿no? Esto del gas, de cualquier proceso. Además, no solamente es el volumen, si es que tenemos el gas. Va a venir el precio. El precio, ¿no? Saber negociar el precio. Ahora, ¿cuánto nos cuesta perforar y cuánto nos cuesta sacar de esa profundidad? Habría que también cuantificar. Sin embargo, el precio seguramente va a depender, como siempre, en función del precio internacional, ¿no? Si la Argentina encuentra harto, Brasil encuentra harto, otros países encuentran harto, entonces lo mismo que va a pasar. Cuando hay demasiada oferta, el precio baja, ¿no ve? Cuando se reduce la producción y hay demasiada demanda del producto, el precio sube. Entonces hay que empezar a mirar a más largo plazo. Hagamos de cuenta que encontremos. Entonces ya el país y el gobierno ya debería estar pensando qué va a hacer con eso, ir avanzando a la par, no encontrarse con una comunta de gas y después decir, ¿ahora qué hago? ¿No ve? Precisamente por eso, don Oscar, hablábamos de la matriz económica de nuestro país. Al hacer este anuncio, no sé si se estaría pensando en transformar la materia prima que encontramos o seguir dependiendo de los precios internacionales también. Es importante que, ya se había mencionado anteriormente, que es importante transformar nuestra materia prima para darle más valor, y eso ya tal vez nos sacaría un poco de depender de los precios internacionales. Sí, esto podría ayudar un poco tal vez en la fábrica de plásticos, ¿no? Que es la que tiene menos materiales. Sí, pero es un proceso bastante largo. Largo, lógico. Entonces podría llegar a eso. De repente la urea, ¿no? Que son, después creo que, no sé si el Butum podrá tener la posibilidad de utilizar el gas y llevar el gas hasta allá para poder explotar. Lógicamente, el tema que tú planteas es que cómo utilizamos de mejor manera nuestro gas, ¿cierto? Vamos a industrializar, pero industrializaremos. Tú dices, como lógico, que es un proceso muy largo, ¿cierto? Ahora, y fuertes inversiones también. Fuertes inversiones. Ahora, y uno se pregunta, China nos produce una cantidad inmensa de textiles, ¿no ve? Habrá otros países como China y otros países que de repente producen también una cantidad inmensa de plástico. Entonces, ¿cómo podríamos entrar al mercado si hay plástico barato? Hoy no podemos entrar al mercado de textiles, de ropa, porque contra los chinos no podemos, ¿no ve? En realidad ya no podemos. Entonces habría que ver si los plásticos también es un producto competitivo en el mercado, ¿no? Es un estudio nada sencillo cuando se trata de temas especialmente internacionales. Cuando estamos hablando de pozos y demás en nuestro país, es decir, ya estamos años luz retrasados con relación solamente a la Argentina, pensando en la Argentina. Porque Vaca Muerta, es decir, le están inyectando tal cantidad de plata, que el mismo presidente
de Estados Unidos, don Donald Trump, ha ofrecido y ha confirmado este tema de la vaca muerta, que va a tener una bonanza económica a la Argentina dentro de pocos años. Claro, le han prestado en la primera tanda $800 millones para impulsarla. Entonces, el tema no es fácil. El tema también, ahora también tendríamos que ver el tema geopolítico, geoestratégico, ¿no? Brasil, ¿qué tipo de gobierno tiene? Argentina, ¿qué tipo de gobierno tiene? ¿Cuál es el vínculo con Chile? ¿Cuál es el vínculo con Estados Unidos, cierto? En realidad es otro de los elementos también que habría que analizar. Uno por elucubrar dice, a ver, ¿por qué lo han entregado al italiano? Battisti, ¿no? Battisti. ¿No? ¿Por qué lo habrán entregado? ¿Será porque no cumplió la norma? ¿Será porque en realidad es en realidad un terrorista? Pero lo que se dice es que no ha cumplido la norma. Si es terrorista debería cumplirse la norma, sin embargo habría que enviarlo, ¿cierto? Pero hay otros que especulan que es una decisión política del Brasil. ¿Y cómo ha podido convencer a algunos personajes bolivianos para que se le entregue a Italia, ¿no? O sea, de repente es un tema también de grandes negociaciones. Porque apenas se supo de la detención de este súbdito italiano, el gobierno brasileño felicitó al gobierno boliviano. Sí, claro. Apenas, a las horas. Felicitamos al gobierno por la detención de este ciudadano italiano. Bueno, entonces, es decir, podemos considerar desde diferentes ópticas, pero en el fondo, es decir, inclusive, nos hace recuerdo que don Carlos Romero ha sido maltratado en el tema, ¿no? Por los radicales Judas, del MAS, ¿no? Es decir, no sé cuántos adjetivos más se le ha mencionado en las últimas horas. Pero esto, veamos qué es lo que sucede, cuál será el comportamiento de aquí en adelante con Brasil, porque Bolivia requiere de este país. Claro. Es importante, o sea, la negociación, capacidad de negociación, sean empresas privadas, o sea, la empresa pública del Brasil, etcétera, tenemos que tener capacidad de negociación. Aquí no es decir, ya no vamos a negociar con el gobierno brasileño y vamos a negociar con las empresas. Las empresas también responden nomás a las políticas. No, y además las empresas nunca van a tener la misma capacidad del Estado. Claro, pero además son mucho más, si son privadas, se supone que lo que quieren menor esfuerzo, mayor rédito, ¿no ve? Entonces, eso habría que ver. Y hay algo que a mí, cuando empezamos a hablar, decías, y te vi contento, es que cuando el presidente dijo que iba a preocuparse por la matriz productiva, es importante porque eso podría dar a entender, de acuerdo a los hechos, de que va a tomar en cuenta no más a la empresa privada. Claro. Eso significa que el péndulo, que estaba muy aquí, podrá venirse a este lado, ¿no ve? Menos intervención del Estado, ¿cierto? Mayor prioridad a los privados. Entonces, ahora eso no significa que no pueda hacer una redistribución de la riqueza con los bonos, etcétera, porque también los bonos no solo han sido en estos gobiernos socialistas del siglo XXI, sino antes, como tú decías, gobiernos, entre comillas, populistas, ¿no? Esa gente que lo que quiere es contentar a la gente como sea, ¿no? Y eso ocurre en la derecha como en la izquierda, ¿no? Y más bien debería pensarse en que no debería ser ni izquierda y derecha, sino deberían ser personas gobernantes que piensen en la población y en una sociedad justa, digamos, ¿no? Porque hace tiempo ya el vicepresidente Álvaro García Linera decía, el año pasado, el año 2017, decía, bueno, Bolivia tiene una economía heterodoxa. Exacto. ¿Cierto? Es decir, estos son temas, Oscar, a veces se me ocurre pensar, decir, nuestros gobernantes, lamentablemente, y todos, ¿no? Es decir, presidido por el presidente Morales, su gabinete, sus viceministros, directores, es decir, hacen las cosas conforme amanece el día, simplemente aquí. No hay una planificación seria, ¿no?
se habla de la extrema pobreza, pero ¿qué hacemos? Estamos hablando de un crecimiento. En determinado momento crecimos más del 6%, si mal no recuerdo, el año 2013 o 14, ¿no es cierto? 2003, 6.8. 2013, ¿no? 6.8 en función al Producto Interno Bruto. ¿Verdad? El máximo crecimiento. La máxima bonanza, podríamos decir, sí. Pero ese crecimiento, ese desarrollo, es totalmente subjetivo. Un desarrollo sostenido es diferente. Y por eso, que no nos vengan a tomar el pelo que somos, qué sé yo, del socialismo del siglo XXI, que en algún momento se hizo creer inclusive que se traía definitivamente el marxismo otra vez, especialmente en esta parte de Sudamérica. Pero no fue así, ¿no? Son gobiernos de corte populista, sí o sí. Y al populismo les reiteramos, acuérdese de lo que estamos comentando hoy. Acuérdese que de hoy en adelante muchos analistas van a estar, muchos columnas de opinión, editoriales, etc., van a estar hablando de este tema. Simplemente de gobiernos populistas. Un tema que de verdad nos llama poderosamente a la atención y vamos, precisamente nosotros trabajando en esa dirección. Hacer notar las cosas que están ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo no nos gustaría tener un desarrollo sostenido? ¿Y cómo se sostiene en el aparato productivo? Si no, no hay tal. Claro, el tema del crecimiento es un indicador. Importante. Sin embargo, este crecimiento económico debería estar acompañado de desarrollo económico. ¿Cierto? Y el desarrollo económico es lo que tú me preguntabas respecto a qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales, ¿no ve? Es lo que tú me preguntabas, o lo que tú afirmabas en el tema de la diversificación de la matriz productiva. ¿Cómo vamos a invertir? Si solamente vamos a invertir en cosas de distribución de la riqueza, sin ni siquiera empezar a generar actividades económicas que nos devuelvan la plata, ¿no? O sea, la inversión es eso, ¿no? La inversión es gastar, poner plata y esa plata te dé un rédito, ¿cierto? ¿No es cierto? Los gastos es otra cosa, los gastos corrientes, gastas en esto, gasto, puede ser inversión social también, dicen, ¿no? Está bien, pero si hay inversión social, para la inversión social quiere decir que no tiene un rédito económico, pero tiene un rédito social, ¿no? La gente mejora. Pero ese rédito social que tú mencionas, Oscar, no te olvides que está con la extrema pobreza, la pobreza, claro, ¿no es cierto? Claro, para eso. Tiene varios contenidos. Claro, para eso tú lo que tienes que hacer es, vaya, yo tengo una plata, la distribuyo, pero una partecita, como tu mamá siempre dice, hay que guardar, ¿no? Y hay que invertir, porque para distribuir tú necesitas generar más dinero, y para eso sirve la inversión. Si la inversión es pertinente, entonces te va a permitir, ya, vamos a invertir para ganar plata, listo. Vamos a invertir para mejorar la calidad de la vida, vamos a gastar plata en lo que tengamos, gastos corrientes. Perfecto, pero esta inversión lo que tiene que darnos es plata para poder gastar en esa inversión social y poder, o sea, invertir en esa inversión social, pero también gastar en gastos corrientes, ¿no ve? Entonces, si no hemos hecho eso, entonces sigue siendo pobre, ¿no ve o no? La gente pobre es por eso, porque no tiene capacidad de ahorro y no tiene una visión financiera, una mentalidad de inversión para tener rédito. Ese es el gran problema, porque hay mucha gente pobre que ha nacido pobre y hoy tiene grandes ingresos, porque ha sabido gestionar, administrar, invertir su dinero de buena manera. Y además, sí, claro. Y precisamente lo que hace Argentina con Vaca Muerta, está invirtiendo en algo que a largo plazo va a beneficiar al país económicamente. Entonces, hablábamos de que es difícil estructurar un proyecto sobre estos pozos, soñando que este pozo que se ha anunciado sea real, ¿no?
Entonces, estamos diciendo que es difícil, que hay que hacer mucha inversión, y hablábamos en un principio de gastos innecesarios. Entonces, ¿no se debería invertir más en estos proyectos que van a beneficiar a largo plazo, tal vez a nuestro país, ver qué se puede hacer, cómo se puede mejorar la economía, en vez de tal vez hacer unas elecciones de las cuales cada partido tiene solo un binomio y son primarias, ¿no? Claro, el problema es que, imagínate, ¿cuántos serán los votantes del MAS? Bueno, 1 millón. Necesitamos 1 millón de papeletas, eso tiene un costo. Solo en la impresión, en la parte operativa, mucho más caro. En la parte del funcionamiento, el órgano electoral está utilizando recursos humanos, recursos tecnológicos, está gastando. Más allá de los 27 millones tiene el costo operativo de esa unidad, ¿no? O sea, el mantener esa unidad tiene que ver. Entonces lo que resulta es que si sumamos, ¿cuántos van a ir a votar? Por mucho que sean pocos o muchos los militantes de los otros partidos, van a ir a votar uno, ¿cierto? Entonces vas a hacer, ¿cuántos papeletes vas a hacer? Van a votar 1, 2, 10, ¿cierto? Vas a movilizar una cantidad de gente, controles electorales, papeletas, recibos, es una cantidad inmensa de cosas, y lo que por eso siempre volvamos a lo que alguna vez dijo, comparemos una familia con un país. Una buena mamá, vamos a hablar de las mamás, siempre orienta a utilizar bien nuestros recursos, ¿cierto? Eso es cierto. Entonces, de esa manera tendríamos que ver. La economía no es tan compleja, se la hace compleja. La economía nace de la familia, ¿no? Entonces, hay que manejar la economía nacional, lógicamente con las distancias que tiene que ver, pero el enfoque, es decir, buen ahorro, buena plata, buena inversión, mejor calidad de vida. Pero si te lo gastas todo. Y todo proyecto, lo que mencionaba acá Samantha, está relacionado siempre con temas tan importantes. Por ejemplo, ¿qué dice el proyecto de Vaca Muerta de la Argentina? Se van a generar 500.000 empleos. Medio millón de empleos, claro. Medio millón de empleos. Y ese va a ser un efecto multiplicador para más adelante. Bueno, en fin, podríamos seguir hablando más de temas económicos. Bien interesante es la economía, ¿no? Si tú ves, si abres un centro, por decirte el teleférico, alrededor del teleférico has empezado a generar economía, ¿no ves? Entonces ese es un efecto multiplicador. Claro, sí. Entonces imagínate una actividad en ese pozo que han encontrado, si hay gases, va a generar una economía interesante. Lo importante sería que inviertan en esa región también. Y además, Oscar, acostumbrarse explotan como a la vaca, ¿no? Y la dejan muerta la vaca. Y es más, hay un tema, Oscar, ya para finalizar. Es decir, aquí nos hablan de proyectos, perforación de pozos, pero no nos dicen qué va a generar esto. Un movimiento económico de cuánto vamos a generar de empleo. No nos dicen nada. Son proyectos un tanto vacíos, si tú quieres, Oscar. Bueno, podríamos seguir hablando más en economía. Oscar, gracias por haber estado con nosotros. Alfredo, gracias por la invitación. Gracias, Samantha. Un gusto compartir contigo. Hasta el día miércoles, La Paz, Bolivia y el Alto. Definitivamente, sí.